Primera serie de la televisión argentina dedicada exclusivamente a los temas del área de los recursos humanos. Como es habitual, como siempre, vamos a estar también conversando sobre el mercado laboral, las oportunidades de empleo, pero fundamentalmente vamos a intentar aportar ideas, acercarles ideas sobre lo que implica manejar gente, gestionar personas dentro de las empresas. En el programa de hoy vamos a hablar de la selección de personal. El proceso de selección es la herramienta, la acción por la cual una compañía incorpora a su equipo un nuevo recurso profesional. Es sin dudas entonces un proceso estratégico que requiere hacerse de manera profesional y cuidadosa, por estoy incorporando un nuevo perfil a mi empresa y poniendo especial énfasis en las competencias blandas, en los valores, en los estilos de las personas por sobre los conocimientos técnicos o una determinada formación universitaria. Ahora, ¿cuáles son las etapas de un proceso de selección? ¿Quiénes participan? ¿O cuánto dura? ¿Por qué las empresas a veces prefieren formar desde adentro que buscar un recurso en el mercado laboral? Bien, los invito a encontrar las respuestas a estas preguntas ya con nuestros invitados del día de hoy. Seguimos en Humanos con Recursos en el programa de hoy hablando del proceso de selección de personal. Nos acompañan hoy por un lado Salvador Ventriglia. Salvador es profesor del CBL en el ITBA y también está con nosotros Santiago Ramos Mejía, que es director de Recursos Humanos y Comunicaciones para Latinoamérica Sur en Thomson Reuters, una compañía líder mundial en lo que es información profesional. Gracias, Salvador. Santiago, ¿cómo están? Gracias, Matías. ¿Qué tal? Bien, y un poco para, como corresponde, comenzar por el inicio, me gustaría, tal vez, Salvador, que me cuentes por qué se origina un proceso de selección de personal en una compañía. En principio, porque habitualmente pensamos que es porque hay que reemplazar a alguien. En realidad, lo que ocurre es que una empresa, un comercio, lo que fuera, tiene que resolver una necesidad de su propio negocio incorporando una persona. Ese es el fondo de la cuestión y eso es lo que nunca hay que perder de vista. Que lo que estás haciendo cuando buscas una persona para después incorporarla es resolver un problema del negocio. Bien. Y ese proceso que estamos hablando, ¿cuáles son las etapas tal vez esenciales, ¿no? Muchas veces los que nos pueden estar mirando han participado y uno a veces entra en una parte nada más, ¿no? Pero es como mucho más amplio, ¿no, Santiago? Sí, bueno, depende, como decía Salvador, si estás reemplazando una posición, si estás abriendo una posición nueva, pero claramente necesitas un requerimiento. De quien necesita esa posición tiene que formalmente a nuestra área de recursos humanos plasmar ese requerimiento. Ahí empieza un proceso que para mí es muy importante, que es el de análisis e investigación de qué es lo que esa posición requiere y qué perfil se necesita para cubrir esa posición. Bien. Que para mí es fundamental, que por ahí muchos ni consideran empezado o iniciado el proceso, pero claramente ese entendimiento con nuestro cliente interno dispara un proceso que después, dependiendo digamos, de si es muy técnica la posición o la jerarquía de la posición, va a atravesar distintas etapas que cada una de las empresas tiene ya predefinido. O sea, no es que cuando salgo a buscarlo arranca el proceso, sino como que tengo que hacer antes muchos deberes. Y te diría que uno de los principales, digamos, ¿no? El entendimiento de qué necesita, qué perfil se necesita, qué cualidades, qué características, digamos, que me las justifiquen bien, por qué necesitan esa posición, por qué esa y no otra. Yo ahí me convierto en socio de mi cliente interno, pero lo demando para entender sobre todo, porque después el proceso puede tornarse, digamos, conflictivo o equivocado si no empecé bien esa etapa. Y ahí, Salvador, tal vez lo que dice Santiago es dejar por escrito cuestiones que pueden ser duras, ¿no? Digo, tengo que buscar un contador, bueno, graduado o no graduado, pero aparte el perfil personal, ¿no? Eso que se llaman competencias, ¿no? Sí, la importancia de esta etapa es que muchas veces se descuida, es que a veces se supone que sobre todo en los casos que estamos reemplazando a una persona, se supone que como la posición ya está y existe, ya conocemos y ya sabemos, entre comillas, lo que tenemos que hacer. Y en realidad lo que dice Santiago
de esta etapa es importantísimo, porque profundizar ahí y ponerse todos los actores que tienen que ver con esta cuestión de acuerdo acerca en qué cosa van a buscar, qué características van a buscar en la persona, esto es importantísimo. Con respecto a lo que decís de características duras y blandas, ahí hay una paradoja. A ver, ¿cómo sería? Que estamos habituados a considerar que variables duras son las técnicas, las fijas, las tecnológicas, las del conocimiento técnico. Y que blandas son las características de personalidad, las competencias. Y en realidad, las que hoy en día son más lábiles, las que cambian con más facilidad, son las tecnológicas. Las otras, las características de competencia de las personas, son más difíciles de trabajar. Por eso en esas hay que detenerse con mucho cuidado. Ahora, también cuando hablas de definir el perfil, comúnmente sucede que a veces terminamos queriendo encontrar una persona, ¿no? Porque a veces ustedes tienen esta experiencia, ¿no? De, bueno, quiero a alguien con esta formación que viva en tal lugar, que le haya pasado esto en la vida, y ahí tal vez el riesgo de decir, bueno, un perfil significa que vamos a estar buscando un grupo de personas que, digamos, cumplen determinadas características, pero si eso lo reducimos mucho, encontrar a la persona tal vez requiere de un detective y no de alguien de selección, ¿no? Sí, es muy común que empieces buscando un perfil y termines incorporando otro. ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque si hiciste bien, digamos, las siguientes etapas, ahí, como digamos, arrancamos por este entendimiento del perfil, pero como que Recursos Humanos ahí se aísla y hace su trabajo para buscar candidatos en una terna, en una selección, en un filtrado de currículums, busca su base, busca afuera, publica, no publica, redes sociales, hay inmensidad de formas, digamos, pero ahí es donde empiezan a aparecer los candidatos, digamos, ¿no? Y esos candidatos son los que, a medida que van pasando filtros, nos van alimentando a nosotros capacidades o perfiles o experiencias que no necesariamente originalmente estábamos buscando. Claro, porque puede suceder que uno no termine incorporando al candidato que uno imagina o sueña, sino lo que el mercado tiene para ofrecer, ¿no? Te diría que siempre vamos a incorporar el candidato que el cliente interno elija, digamos, ¿no? Que ahí es donde nosotros traspasamos una terna con lo mejor que nosotros, y hasta no estar convencidos nosotros de que es lo mejor que encontramos en el mercado y que es lo mejor para esas posiciones, después, o por lo menos en mi experiencia, el cliente interno, quien está requiriendo y necesitando, es quien me define qué candidato ingresa. Bien, ahí igual estamos ya en una instancia, habíamos hablado que la primera etapa era este relevamiento de perfil, comprender bien qué es lo que vamos a buscar. Después, como dijo Santiago, activar un poco las fuentes de reclutamiento, pero me interesa ahora centrarme en la próxima etapa, que es la entrevista, y sobre todo por lo que decías vos, Salvador, que hay cosas mal dichas, blandas o duras. O sea, ¿cómo hace una compañía para, imagino a través del proceso de entrevista, poder identificar esas cuestiones que, como dijiste vos, son complejas, ¿no? La entrevista es una práctica esencial de los gerentes en general, que además se aplica no solo al proceso de selección. La entrevista es una situación habitual del gerente. Y es una práctica que debe ser entrenada, debe ser desarrollada, y que en las empresas hoy en día me parece que a veces se deja en manos de aquellos que recién comienzan. Y eso es un riesgo. Eso es un riesgo. La entrevista tiene que ser hecha por alguien experimentado. El entrevistador no puede ser una persona que no tiene cierto nivel de experiencia, porque tiene que contrastar lo que le están diciendo con su propia experiencia. O sea, no es tan fácil como parece que digo, bueno, lo voy a entrevistar y le pregunto tal vez qué le gusta hacer el fin de semana. O sea, hay cuestiones, hay formas de preguntar que hay que entrenarlas. Sí, y además no es una práctica que se hace intuitivamente. Hay metodologías, hay procesos, hay técnicas, hay formas de hacer la entrevista y hay entrenamiento para hacer la entrevista. Entonces, tanto es deseable, en general la gente de recursos humanos, de los departamentos de recursos humanos, tienen esta capacidad, pero también es deseable que los gerentes en general, aquellos que son quienes tienen la necesidad de incorporar a una persona, ellos también adquieran algún entrenamiento en entrevistar. Ahora, eso también tiene que ver con las etapas que yo hablaba al principio, ¿no? Porque
usualmente, no sé cómo es en el caso de usted, Santiago, hay una primera entrevista que la realiza Recursos Humanos o no, y después el responsable del negocio que fue el que pidió esa posición. ¿A qué responde un poco estas dos etapas ejecutadas por dos áreas distintas, tal vez? Un poco a lo que mencionabas de qué es lo que observás vos en términos de, sigámoslo llamando blando y duro, digamos, ¿no? Es claramente el especialista, el técnico, el gerente específico que está buscando una posición va a ser una entrevista mucho más técnica, mucho más dura, y él me va a saber decir por ahí si cumple o no cumple los requerimientos técnicos de la posición, que a mi modo de ver es lo más fácil de detectar, digamos. Claro. Lo segundo es donde nosotros, nuestra intervención, nuestra recomendación y nuestro ojo crítico, que es mucho más difícil de detectar, efectivamente detectamos o no esas cualidades o lo que estamos buscando, los valores, el alineamiento, las condiciones o características que ese perfil ya habíamos detectado que necesitaba en esa posición. Porque aparte de algo más que es tal vez este gerente que está buscando a alguien para su equipo, lo mira tal vez, entre comillas, para su quinta y deja de mirar lo que tiene que ver con toda la compañía, ¿no? En general existe esa tentación que refiere Santiago, que es mirar si se conoce la tarea específica del área en cuestión. O si me resuelve el problema urgente, ¿no? Exactamente. Y ustedes tal vez lo miran más diciendo, bueno, estoy incorporando una nueva persona a la familia, cómo esta persona va a poder desarrollarse y cómo va a crecer y, digamos, cómo aporta a toda mi compañía, ¿no? Y hasta cómo me desafía. Muchas veces en una incorporación de un talento nos damos cuenta enseguida que estamos incorporando en el que nos va a desafiar en el corto plazo, y eso es apasionante. Y ahí puede pasar también que a veces el jefe, digamos, pueda dudar porque ve que tal vez quien está incorporando en corto tiempo puede superarlo, ¿no? Esos celos de alguna forma a veces se presentan, ¿no? Sí, y cómo la persona se va a comportar, porque en realidad el proceso de la entrevista es, vos tenés un contacto reducido en muy poco tiempo. ¿Cuánto dura la entrevista, por ejemplo? ¿O recomendás vos que debería durar, Salvador? Una entrevista razonablemente no debería pasar de una hora. Si el que entrevista se ha preparado. Ese es otro tema también. Se ha preparado suficientemente, no necesitaría más de una hora nunca. Y ahí además hay que tener en cuenta que la entrevista, aparte de todo esto que estamos hablando, es un momento del vínculo de la empresa con el resto de la sociedad. En el caso de una persona particular, a esa persona le tenés que respetar su tiempo, porque hace un esfuerzo para ir a la entrevista, deja de hacer cosas, con lo cual hay que tener mucho cuidado también, y esto es recomendable que se cuide en extremo, que a la persona no se le haga esperar, que sea absolutamente respetada en este proceso. Yo diría una hora es más que suficiente. Porque aparte es una situación tal vez de vulnerabilidad para la persona, Claro. ¿no? Porque está una persona que tal vez está trabajando, se expone de alguna manera, ¿no? Es como que uno siente Es una condición asimétrica, donde hay alguien que por el momento tiene mucho más poder que el otro. No, y el proceso entero de selección habla de la empresa. O sea, Claro. al candidato le estamos dando permanentes mensajes. Exacto. Y por dónde lo hacemos atravesar, quiénes lo entrevistan, quién lo hace esperar, no, la cordialidad y demás, habla de la empresa. Eso es mucha información para el candidato que tiene que saber tomar para leernos y decir, porque en definitiva el candidato es el que define. Al final recibe una propuesta y él es el que dice, me interesa o no me interesa. Esto que dice Santiago, un grupo de alumnos de uno de los cursos de la carrera de ingeniería hizo un trabajo investigando qué les pasaba a los entrevistados. Hicieron un trabajo magnífico con testimonios filmados, videos cortos de personas que habían sido entrevistadas. ¿Y qué decían? Y lo que tenés son experiencias muy, muy distintas y a veces no del todo buenas, precisamente porque no son buenas cuando no se respetan lo que dice Santiago, digamos, cuando no se cuida el proceso entero. Y a veces en las empresas descuidamos esto de que estamos generando imagen, no solo por la publicidad, no solo por el producto, sino también por los contactos cotidianos con cuestiones como esta. Y aparte que esa imagen de alguna forma es comparativa, porque un candidato puede estar participando de varios procesos y capaz esos contactos previos inciden para que diga, mira, esto que viví una vez, porque si uno lo hacen esperar alguna vez, uno puede tener alguna excepción y es entendible. Pero bueno, el pedido de disculpas, la explicación, puede atenuar eso. Pero cuando va comparando y dice, mi experiencia acá está así, mi experiencia acá, después cuando entre, esto de alguna forma incide, ¿no? También. Absolutamente.
Y ahora, después de la entrevista, y eso también me parece importante lo que decía Santiago, hoy y la entrevista es un proceso donde los dos se eligen, ¿no? No va más esto de que yo te cuento, digamos, si estas son las condiciones y si no aceptas, te vas, ¿no? Hoy hay una elección mutua. Pero después de eso, ¿cuál sería la próxima etapa? ¿Hay una propuesta? ¿Hay algún tipo de evaluación más? Bueno, nosotros reunimos a todos quienes intervinieron en el proceso de selección. Se hace un debate amplio y abierto, siempre dependiendo de los perfiles que estás incorporando, digamos, ¿no? Si necesitas incorporar muchos perfiles y técnicos, hasta por ahí hay assessments grupales y no hay tanta, digamos, interacción individual, pero de vuelta nos juntamos, hacemos un informe del proceso de entrevista, cada uno, digamos, plasma su parecer, su opinión. Repito, la última palabra la tiene quien está recibiendo en su área ese candidato y después se pasa a una oferta previo, un análisis médico de rutina típico como para conocer las condiciones y después mantener esas condiciones en el trabajo y la oferta formal. Y cuando se hace la oferta, esa oferta, digamos, se extiende de manera verbal, de manera escrita, ya se ha acordado antes algunas condiciones. Entiendo que puede haber diferencias por compañías, pero tal vez, Salvador, ¿qué es lo que vos pensás que corresponde? ¿Cómo manejar una oferta? Porque es un momento que a veces puede ser un trámite o a veces puede ser el momento culmine de esa contratación, ¿no? Sí. En general lo que suele ocurrir que cuanto más complejas son las posiciones a cubrir, cuanto son posiciones de más responsabilidad, empiezan a aparecer la necesidad de la documentación escrita. En general las empresas lo que tienen son protocolos internos donde hay registro de estas condiciones, claro, como resultado del proceso que acaba de describir Santiago. Este proceso es un proceso de acuerdo interno, la compañía tiene prácticas ya establecidas, métodos, y eso se plasma en documentación, que es la documentación que se utiliza para comunicar la oferta. La oferta en algún punto, algún candidato o en algún tipo de posición, puede ser que el candidato requiera que se le entregue por escrito. Okay. ¿Y cuánto dura entonces, de manera general, este proceso de búsqueda de, como dijo Santiago, de relevamos el perfil hasta que la persona termine ingresando? Porque también imagino que a veces la persona tiene que tomar un plazo, ¿no?, como para avisar en su empleo, 2, 3 semanas. O sea, ¿cuál es, en su experiencia, lo que suele tardar? Entendiendo que también puede haber diferencias por niveles, ¿o no? ¿Cómo sería un poco? No. Nosotros primero definimos que para digamos, medir esto y ponerlo en una matriz y llevar un conteo técnico, nosotros definimos que el proceso termina cuando el candidato acepta la oferta. Okay. Porque después tenés tiempos que tenés que respetar y que desde Recursos Humanos nos gusta que se respeten en preavisos y dejar tu otro trabajo en condiciones. Digamos, o a veces se toman vacaciones, ¿no? Porque o a veces se toman vacaciones. Y eso depende, Matías, muchísimo del perfil, pero puede ir de 15 días a 30, digamos, ¿no? Para hacer, claro, no tirarte, bien. Una cifra. Ahora, me interesa otro lugar común, que es en el proceso de selección o medianamente, que es la alternativa de salir yo a buscar un nuevo recurso al mercado o decir, promociono algo que está dentro de mi compañía y de alguna forma, como si estuviéramos en el fútbol, apuesto a mi semillero. ¿Qué conviene hacer? ¿De qué depende? Depende del perfil que estás buscando y depende si tenés los recursos internos para cubrirlos. Todos trabajamos en el desarrollo de nuestro propio personal y es una noticia extraordinaria poder darla y poder promover a nuestros empleados. Los pros de ir a buscar afuera es que conseguís nuevo oxígeno para la compañía, conseguís otra forma de ver el mismo problema que tu grupo por ahí viene viendo de la misma manera. Te diría que generalmente las compañías balancean y empujan y digamos, hacen un gran esfuerzo para tener un desarrollo interno y poder hacer carrera y poder cubrir esas posiciones. Claro, porque si vos, imagino, ¿no?, todo tu equipo es siempre el mismo, es como que hay una manera de pensar, un modelo mental que de alguna forma, no sé si es idéntico, pero va siempre, ¿no? Siempre se hicieron las cosas así, uno enseña al otro, y de alguna forma es como que ahí perdés oportunidad de innovar. No sé si lo ves así, Salvador. O... Sí, también tiene que ver con la cultura de la empresa, con el tipo de actividad y con la cultura de la empresa, ¿eh? Hay, por ejemplo, actividades industriales complejas, por ejemplo, fabricar automóviles o producir acero, que son procesos altamente estipulados, que no se pueden hacer de cualquier manera, con lo cual generar energía o... esos procesos requieren que haya internamente
estipulaciones muy precisas de cómo se hacen las cosas, lo cual se traduce en que en términos de los empleados que hacen esas tareas, hay un proceso educativo interno muy fuerte, con lo cual hay una tendencia a utilizar, a ingresar gente que no tiene tanta experiencia y que se va formando a través del tiempo. Y hay otros negocios totalmente distintos, Claro. por ejemplo, el de publicidad, Sí. donde son más orientados o tienen mayores facilidades para ir cambiando y reclutar externamente. Aparte, Esto influye mucho en la decisión de las compañías de buscar afuera o promover internamente. No, decía que tal vez también promover de adentro es una buena señal, ¿no? Yo imagino la gente joven Sí, que está sí. abajo diciendo, mira, hoy el jefe, el gerente o el director, hace no tantos años era alguien como yo, ¿no? Eso también es un mensaje potente para los que están Es creciendo. muy motivador. Y la adaptación a la cultura. Quien viene de afuera tiene un gran desafío de adaptarse a la cultura corporativa a la que está ingresando. A quien vos promovés internamente, eso fluye, digamos, no necesitas siquiera trabajarlo por ahí, ¿no? En definitiva, estamos hablando de que conviene balancear, como decía Salvador, tal vez en función del negocio, de la industria, tal vez la cultura, ¿no? Pero ni una cosa ni la otra, tal vez ir manejando ahí un poco la palanca de cambios para elegir qué conviene, Sí. ¿no? Hay un tema que me interesa, que vuelvo a la entrevista, ¿no? Que últimamente hay una nueva moda en las entrevistas, ¿no? Entrevistas que pueden hacerse de manera, sobre todo, audiovisual, ¿no? A través de herramientas como pueden ser Skype. O sea, ¿cómo eso influye tal vez en un proceso tan crítico, por lo que explicabas vos, Salvador, que entiendo que hay que hacerlo cara a cara, pero digo, esta virtualización ayuda, tiene límites? O sea, ¿ustedes usan, por ejemplo, Santiago, para entrevistar? Sí, claramente. De hecho, nuestra líder para Latinoamérica de Talent Acquisition está en España. Ajá. Y te diría que para muchos de los perfiles el primer approach es life size, o sea, es virtual, totalmente virtual. También ayuda y acompaña en los tiempos que estamos viviendo, digamos, ¿no? En donde el candidato tiene que poder adaptarse y manejar a la realidad a la cual, si va a entrar a una compañía multinacional, muchos de sus temas y reuniones van a ser virtuales. Después, por supuesto, hay un approach personal. Pero diríamos que siempre es recomendable que, al menos sobre el final, haya una entrevista presencial para ver cara a cara, ¿no? Totalmente. Bien. Y es un proceso inevitable, fruto de fenómenos como el que describe Santiago. El responsable de la gestión del talento de una unidad que está en la Argentina está en España, o está en Miami, o está en San Pablo. Eso suele ocurrir muy frecuentemente. Entonces encontrás la entrevista por video, la entrevista telefónica también es muy común. Ahora, ninguna de esas formas obviamente tiene el nivel de sensibilidad que tiene una entrevista personal cara a cara. Pero también es cierto que son prácticas que van desarrollando sus propias capacidades y la gente se va entrenando en hacer entrevistas telefónicas, en hacer entrevistas por video. Y también el entrevistado, ¿no? Porque También. no es fácil hacer una entrevista por Skype desde Claro. detalles como pueden hacer a veces la conectividad, el sonido, ¿no? Pienso que ahí, o estoy en mi casa y tal vez aparece alguien por atrás, también requiere práctica, eso que pueden pasar y creo que todavía son entendibles. Hablábamos recién que hay varios actores en el proceso de selección, recursos humanos, el negocio también, pero a veces aparece otro más, que es las consultoras de selección. ¿De qué depende esta decisión de terciarizar hacia un externo el proceso de búsqueda? Bueno, depende de lo crítico o el perfil que estás buscando y en mi modo de ver, tu intuición de ver cómo te va a ir vos con tu equipo personalmente buscando ese perfil. O sea, si vos pensás que tal vez se te va a complicar, decís, prefiero a alguien que me ayude. Sí, tenemos expertos que se dedican a esto y probada experiencia de éxito, con lo cual es un análisis inmediato y rápido que hacemos en el inicio del proceso, a decir, bueno, qué encaramos nosotros y qué definimos que nos puede hacer un experto en la materia. También puede haber una cuestión de tiempo, tal vez, ¿no? Salvador, digamos, yo tengo que hacer otras cosas a veces, ¿no? Sí, de tiempo y de recursos. También tiene que ver con compañías como las que trabaja Santiago, tienen equipos internos que están muy preparados para absorber todo tipo de búsquedas, pero a veces hay empresas que no los tienen, entonces tienen que recurrir a terceros que sí están entrenados y preparados y tienen un servicio para eso. Bien, entonces ahora sí, para redondear, me gustaría la opinión de cada uno o la recomendación. Nos pueden estar mirando personas que están involucradas en un proceso de selección, pero también gente de recursos humanos que dice, bueno,
¿cómo me pueden ayudar en entender cuáles son las claves de un proceso de selección? Una o dos, digamos, resumen que diga, mira, esto hay que hacerlo bien para que nos vaya bien en este proceso. Me parece que la más importante es pensar que esta es una situación trascendente, que va a tener impacto no solo en este momento en cubrir la necesidad circunstancial, sino que lo que estás haciendo es una inversión y que en muchos casos haces una inversión a largo plazo. Si la haces bien, si la planeas bien, si la pensás bien, va a tener muy buen resultado. Para mí están los extremos. Empecé diciendo lo crítico que es el origen y también, si bien dije que nosotros terminábamos cuando el candidato aceptaba la oferta, eso es para medir el tiempo, el proceso termina con un seguimiento de la incorporación del candidato y un feedback de cuánto tiempo efectivamente invertiste y cómo le está yendo a ese candidato y una retroalimentación para futuras, o sea, en los extremos. Bien, me quedo con eso que dijo Santiago, gracias Santiago de Salvador. Es muy importante el proceso, hablamos todo el programa de hoy, pero después que la persona entra con una expectativa muy alta, como decía Santiago, acompañar eso y preguntarle a los 2 o 3 meses cómo estamos con respecto a esa promesa y esas expectativas que generó el candidato ahora con la compañía. Bien, hasta acá llegamos.